El mundo gritó, un rugido gutural, que estremecía los huesos, y que desgarró San Isidro como la ira de Dios mismo. Las piedras se quebraron. Las paredes de adobe se desmoronaron en nubes de polvo asfixiante. El mar, justo más allá de los acantilados, se agitaba con una furia antinatural, como si también sintiera la ruptura del mundo. No era una simple sacudida, ni un temblor pasajero que hiciera sonar los trastes y terminara entre risas nerviosas. Era un terremoto, una bestia despiadada desatada sobre un pequeño pueblo costero de Oaxaca, México, y tenía hambre de devorarlo todo. Era 1978, y San Isidro, un lugar de lanchas desgastadas, campos de agave y santos desteñidos por el sol, se encontraba al borde del abismo. El cielo tomó un tono amarillo enfermizo, surcado por nubes que parecían sangrar ceniza. Las madres apretaban a sus hijos mientras los techos colapsaban. Los pescadores, endurecidos por años en el mar, caían de rodillas, sus redes olvidadas. La campana de la iglesia de la Esperanza, el corazón antiguo del pueblo, repicaba con desesperación, su tañido un grito angustiado contra el caos. Esto no es una fábula para asustar niños ni para llenar los bancos de misa. Es verdad, cruda, innegable, grabada en los huesos de quienes la vivieron. Y, sin embargo, hay un secreto que enterraron, una verdad tan impactante que solo se susurra en las sombras de las casas reconstruidas de San Isidro. Dirán que la iglesia se mantuvo firme. Hablarán de una fe que resistió. Pero no contarán lo que sucedió dentro de esos muros de piedra, cuando el mundo tembló y lo imposible se volvió real. En el centro de la iglesia, él estaba. Un Cristo de madera, tallado hace siglos, colgaba de una cruz alisada por el tiempo y la oración. Sus brazos se extendían, su rostro sereno pero doliente, mirando a un pueblo que siempre había recurrido a él en momentos de necesidad. La estatua no era ajena al sufrimiento, inundaciones, hambres, los gritos del duelo, pero ese día era distinto. Mientras la tierra se abría y el aire se espesaba con desesperación, algo se agitó dentro de ese espacio sagrado. Estábamos allí, todos nosotros, acurrucados en la oscuridad, nuestras voces quebrándose en oración. La tierra rugía más fuerte, amenazando con enterrarnos. Y entonces, sucedió. Un sonido, un movimiento, un instante que detuvo nuestros corazones. El Cristo de la Iglesia de la Esperanza se movió, y la verdad de lo que siguió cambiaría a San Isidro para siempre. Pero nunca te contaron toda la historia. Nunca hablaron de los brazos que cayeron, o del silencio que respondió. Hasta ahora. San Isidro despertó esa mañana bajo un sol que pesaba demasiado, su luz presionando sobre el pueblo costero como una advertencia que aún nadie comprendía. Los pescadores arrastraban sus redes por la costa rocosa, sus manos curtidas por años de arrancar vida de las profundidades del Pacífico. Las mujeres tejían hojas de palma en canastos bajo la sombra de los campos de agave, sus risas mezcladas con el zumbido de las cigarras. Los niños corrían por las calles polvorientas, pateando una pelota desgastada frente a casas de adobe pintadas en tonos desvaídos de rosa y azul. El aire cargaba con el sabor salado del mar y el tenue humo de los alambiques de mezcal que hervían en los patios. Era 1978, y San Isidro estaba vivo, rudo, devoto y unido por la fe y el trabajo. En el corazón del pueblo se alzaba la iglesia de la Esperanza, sus muros de piedra curtidos por siglos de sal y plegarias. La iglesia era más que un edificio, era un refugio, testigo de bautizos, bodas y funerales empapados de lágrimas. Su campanario dominaba la plaza, y en su interior, el Cristo de madera colgaba de su cruz, sus ojos tallados parecían seguir cada alma que se arrodillaba ante él. La estatua era antigua, algunos decían que tan vieja como el pueblo mismo, su madera oscurecida por el tiempo, sus brazos extendidos agrietados pero firmes. Para los habitantes de San Isidro, él era protector, confidente, quien escuchaba sus súplicas cuando el mar se volvía cruel o la cosecha fallaba. Luz Morales era una de esas almas. A los 26 años, llevaba en los ojos oscuros el peso de la pérdida. Su esposo, Javier, se había ahogado un año atrás cuando su lancha volcó en una tormenta repentina. Ahora, Luz criaba sola a su hijo, Tomás, cosiendo redes a la luz de una vela para poder alimentarlos. Esa mañana, se arrodilló en la iglesia, sus dedos recorriendo el rosario mientras pedía fuerzas. «Cuida a Tomás», susurró al Cristo, su voz apenas audible sobre el crujido de las bancas. «No puedo perderlo también». Tomás, de 7 años y delgado como un junco, esperaba afuera, lanzando piedritas a un perro callejero. Luz miró la estatua,
su rostro sereno un consuelo silencioso, y luego salió a la luz del sol para llamar a su hijo de regreso a casa. Al otro lado de la plaza, el padre Mateo se encontraba en las puertas de la iglesia, con el cabello encanecido y húmedo por el sudor. A sus 52 años, era un hombre de fe profunda pero con dudas aún más hondas, atormentado por una noche de años atrás en la que cuestionó el silencio de Dios ante la muerte de un niño. Lo disimulaba bien, con la voz firme al saludar a los vecinos, pero sus manos temblaban al encender las velas del altar. Un día más, Señor, murmuró, mirando al Cristo. Guíame. La mirada de la estatua pareció responderle, aunque Mateo ya no estaba seguro de confiar en ella. Don Esteban, el pescador más anciano del pueblo con 78 años, estaba sentado en una banca cercana, tallando un trozo de madera flotante en forma de barquito. Su rostro era un mapa de arrugas, cada línea una historia de tormentas sobrevividas. Había crecido escuchando los relatos sobre la fundación de la iglesia, un milagro, decían, cuando una inundación perdonó a los primeros pobladores que rezaron donde ahora se erguía la iglesia de la esperanza. El Cristo nos salvará otra vez, solía decir, con una voz áspera como el coral. Aquella mañana, entornó los ojos hacia el horizonte, donde el mar se agitaba gris e inquieto. Algo no está bien, murmuró a un pescador que pasaba. El aire está demasiado quieto. No era el único con ese mal presentimiento. Los perros aullaban en los callejones. Las gaviotas volaban en círculos, rehusándose a posarse. Los campos de agave parecían estremecerse a pesar del calor. Luz también lo notó, deteniéndose mientras caminaba con Tomás de regreso a casa. El suelo se sentía, extraño, como si contuviera el aliento. Apretó con fuerza la mano de su hijo. «Quédate cerca, pequeño», dijo, con el corazón acelerado sin saber por qué. Y entonces ocurrió. Un retumbo bajo, como un trueno atrapado bajo la tierra. La plaza tembló. Una olla de barro se estrelló contra el suelo en un umbral. Luz se quedó paralizada, sus ojos buscando a Tomás. «Mamá», susurró él, con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, el estruendo creció hasta convertirse en un rugido. El suelo se quebró, lanzando a Luz de rodillas. Tomás gritó, aferrándose a ella. En todo el pueblo, los muros se agrietaban. Los techos se desplomaban. La campana de la iglesia repicaba con furia, su ritmo una súplica desesperada. «Terremoto», gritó alguien, un pescador, abandonando su red mientras huía. Se oyeron gritos. Las madres alzaban a sus hijos en brazos. Los hombres tropezaban mientras la tierra se sacudía otra vez, partiendo los adoquines como pan seco. El polvo se alzaba en nubes asfixiantes, oscureciendo el sol. Luz levantó a Tomás, con el corazón latiendo a 1000. «Tenemos que irnos», gritó, «¿pero a dónde?» Su casa estaba a medio kilómetro, y probablemente ya era escombros. El padre Mateo salió tambaleándose de la iglesia, su sotana cubierta de yeso. «A la iglesia», gritó, su voz cortando el pánico. «¡Corran a la iglesia!». Agitaba los brazos, llamando a la gente hacia la iglesia de la esperanza. El edificio de piedra se mantenía desafiante entre el caos, con sus muros temblando pero aún de pie. Mateo no sabía por qué lo decía, instinto, quizás, o una chispa de fe que creía perdida. Don Esteban ya se movía, dejando atrás su barquito tallado. La profecía, gritó a nadie en particular, con los ojos desorbitados. «Y el Cristo nos sostendrá». Avanzaba hacia la iglesia, apoyándose en su bastón mientras caían escombros a su alrededor. Otros lo siguieron, pescadores, tejedoras, niños, ancianos, atraídos por el tañido constante de la campana y la promesa de refugio. Luz también corrió, con la mano sudorosa de Tomás aferrada a la suya. Una pared se derrumbó cerca, lanzando ladrillos por su camino. Tiró de Tomás hacia atrás, respirando con dificultad. «Sigue corriendo», jadeó. La iglesia se alzaba frente a ellos, con sus puertas de madera entreabiertas como brazos abiertos. Las réplicas sacudían el suelo, cada una un martillazo. A Luz le ardían las piernas, pero siguió adelante, susurrando una oración: «Protégenos, Señor. Por favor». Llegaron a las puertas justo cuando una multitud entraba, a docenas, quizás cientos, con los rostros cubiertos de polvo y miedo. Mateo estaba en el umbral, ayudando a la gente a entrar. «Rápido», gritaba, con la voz ronca. Luz y Tomás se deslizaron dentro,
el aire fresco del templo un alivio momentáneo. Esteban tropezó tras ellos, murmurando sobre milagros. Las puertas rechinaban mientras más personas se agolpaban, el corazón del pueblo latiendo en un último y desesperado impulso. Dentro, el Cristo observaba desde su cruz, con los brazos de madera extendidos. La luz de las velas titilaba, proyectando sombras que bailaban con los temblores de la tierra. Luz se dejó caer en una banca, abrazando a Tomás con fuerza. «Estamos a salvo», susurró, aunque el suelo seguía temblando. Alzó la vista hacia la estatua, cuyos brazos agrietados parecían esforzarse bajo un peso invisible. Nadie podía imaginar lo que estaba por venir. Aún no. El padre Mateo se aferraba al altar, sus manos apretadas al borde como si buscara anclarse a la voluntad de Dios. Su sotana estaba manchada de yeso, su rostro pálido bajo el polvo. Los gritos de los aldeanos, sollozos, oraciones, súplicas desesperadas, giraban a su alrededor como una tormenta de angustia humana. Otra réplica sacudió la iglesia y una vela cayó, su llama apagándose con un leve soplo de humo. Mateo alzó la voz, esforzándose por hacerse oír. «Y no teman», gritó, aunque su propio corazón temblaba. «Estamos en la casa de Dios, recen conmigo, recen con todo lo que tengan». Sus palabras le sonaban huecas, ecos de una fe que antes había sostenido sin dudar. Miró al Cristo, suplicando que su mirada de madera le diera fuerza. Don Esteban se arrodillaba cerca del altar, sus manos curtidas aferradas a un rosario, sus cuentas desgastadas por décadas de devoción. «Nos salvaste antes», murmuró con voz rasposa, como un canto. «Sálvanos ahora, Señor». Recordaba las historias que su abuela le contaba, de inundaciones contenidas, de oraciones respondidas en esa misma iglesia. La profecía ardía en su mente: cuando San Isidro enfrentara la ruina, el Cristo se alzaría por ellos. Sus ojos no se apartaban de la estatua, cuyos brazos parecían temblar con la luz titilante, o era la tierra misma. La iglesia era un caos de voces, ancianos recitando salmos, madres calmando a sus hijos, pescadores maldiciendo al diablo entre dientes. Una niña sollozaba mientras su padre la abrazaba con fuerza. Una anciana se mecía hacia adelante y hacia atrás, su rosario repiqueteando como un metrónomo. Las paredes temblaban con cada réplica, soltando hilos de polvo del techo. El agua se filtraba por las grietas, acumulándose en el suelo de piedra, reflejando la luz moribunda de las velas. El aire se volvía más denso, como si el peso del miedo lo espesara. Luz apretaba a Tomás, su oración tambaleante. «Por favor, Señor», susurró. «No me lo quites». Entonces vino un sonido, un gemido profundo, desgarrador, más fuerte que el rugido de la tierra. Los aldeanos se congelaron, sus voces atrapadas en la garganta. No era el techo, ni las paredes. Venía del altar. Todas las miradas se dirigieron hacia allí, los ojos abiertos de terror y confusión. Luz alzó la vista, conteniendo el aliento. El padre Mateo se giró hacia el Cristo, la boca abierta, pero sin voz. El rosario de Esteban se le escapó de las manos, repiqueteando en el suelo. La estatua se movió. Era imposible. El Cristo de madera, clavado a su cruz por siglos, se movía. Sus brazos, esos brazos agrietados y extendidos, temblaban, como si lucharan contra una fuerza invisible. Un crujido bajo resonó, agudo y antinatural, como el chasquido de huesos antiguos. Las velas parpadearon con violencia, sus llamas inclinándose como arrastradas por una corriente. Luz abrazó a Tomás con tanta fuerza que él gimió, pero no podía apartar la vista. «Mamá, ¿qué está pasando?», susurró él, con los ojos fijos en el altar. Los brazos cayeron. No con estruendo, sino con una suavidad que desafiaba toda lógica. Los miembros de madera, antes fijos en sacrificio eterno, descendieron lentamente, reposando en el polvo al pie de la cruz. El cuerpo del Cristo permaneció erguido, su cabeza inclinada, sus ojos pareciendo brillar en la penumbra. Por un instante, la iglesia quedó en silencio, sin oraciones, sin llanto, solo el aliento entrecortado de un centenar de almas asombradas. Entonces, la tierra se detuvo. No siguió ningún temblor. Ninguna réplica sacudió los muros. Las vigas crujientes callaron. La campana cesó su repique frenético. No fue una disminución gradual, no el final natural de la furia de un sismo. Fue como si una mano invisible hubiera detenido el mundo en un solo e imposible momento. El silencio era ensordecedor,
más pesado que el caos que lo precedió. El agua goteaba del techo, cada gota un trueno en medio del silencio. Las velas, las que seguían encendidas, se estabilizaron, su luz envolviendo al Cristo transformado. Alguien soltó un jadeo, seco, ahogado. Una mujer gritó y se cubrió la boca con las manos. Esteban cayó de rodillas, las lágrimas surcando sus mejillas curtidas. El milagro, susurró, con la voz rota. La profecía, Luz miraba fija, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le rompería el pecho. Tomás levantó la cabeza, sus ojos llenos de asombro. Mamá, él se movió, dijo, sin miedo, con reverencia, como si hubiese visto al mismo Dios. El padre Mateo se acercó al altar, sus piernas temblorosas, la respiración desigual. Extendió una mano, pero se detuvo, su palma suspendida a centímetros de los brazos caídos. Allí yacían, enteros, sin astillas ni roturas, solo madera lisa reposando en el polvo. Los labios del sacerdote temblaban, buscando palabras que no llegaban. Había predicado milagros, los había leído en las escrituras, pero esto escapaba a toda comprensión. Dios mío, susurró, cayendo de rodillas. Sus dudas, esas sombras que lo habían atormentado, se desvanecían ante lo que contemplaba. Los aldeanos se movían, algunos de pie, otros postrados. Un pescador se persignó, con las manos temblorosas. Una madre abrazó a su hija, llorando oraciones de gratitud. Una anciana murmuró, él tomó el temblor sobre sí, con una certeza que se propagó como fuego en campo seco. Lo sintió un calor en el pecho, una paz que no conocía desde la muerte de Javier. Miró a Tomás, su rostro iluminado por la luz de las velas, y susurró, estamos a salvo, pequeño. No se escuchó. El Cristo de los brazos caídos se alzaba ante ellos, ya no estirado en sacrificio, sino con los brazos bajados en rendición, salvación, intercesión. Nadie podía nombrarlo, pero cada alma en esa iglesia lo sentía, una presencia, un poder, una verdad que atravesaba la oscuridad. La iglesia, golpeada pero intacta, los contenía a todos, sus muros una fortaleza contra la ruina del exterior. No sabían aún que el pueblo yacía hecho trizas, casas arrasadas, botes astillados, campos abiertos como heridas. No sabían las historias que se esparcirían ni los escépticos que lo llamarían coincidencia, un truco de la gravedad y la madera vieja. Solo conocían este momento, este silencio, este milagro. El Cristo se había movido, y San Isidro había sido salvado. Pero la verdad asombrosa que intentarían enterrar, apenas comenzaba a desplegarse. El silencio en la iglesia de la Esperanza era más denso que el polvo suspendido en el aire, una quietud tan profunda que parecía tragarse el tiempo mismo. El rugido del terremoto se había desvanecido, dejando solo el goteo leve del agua desde el techo agrietado y las respiraciones entrecortadas de los aldeanos acurrucados en su interior. El Cristo de madera se mantenía en el altar, sus brazos ya no extendidos en sacrificio, sino descansando a sus costados, caídos pero intactos bajo el resplandor tembloroso de las velas. El rostro de la estatua, tallado en pena eterna, ahora parecía portar algo nuevo, paz, tal vez, o una orden silenciosa que mantenía cautiva cada alma presente. Nadie se movía. Nadie hablaba. San Isidro estaba al borde de un milagro, y el peso de ese instante los mantenía anclados al suelo. Luz Morales sostenía a Tomás con fuerza, su corazón aún galopando aunque la tierra ya no temblaba. Los ojos de su hijo, abiertos y brillantes, seguían fijos en el Cristo, su pequeña mano aferrada al chal de ella. Mamá, susurró, apenas audible, ¿él hizo eso? Luz tragó saliva, con la garganta apretada por una emoción que no sabía nombrar. Asintió, limpiando una lágrima de la mejilla del niño. Sí, pequeño, dijo con voz temblorosa. Él nos salvó. Las palabras le supieron a promesa, a verdad grabada para siempre. Miró la estatua, sus brazos caídos como respuesta silenciosa a sus plegarias, y sintió una calidez extenderse dentro de ella, derritiendo el duelo que se había endurecido desde la muerte de Javier. El padre Mateo estaba de rodillas frente al altar, con las manos entrelazadas como en rendición. Su rostro, pálido y cubierto de polvo, brillaba con una claridad que no había sentido en años. Las dudas que lo habían carcomido, nacidas en noches sin dormir, alimentadas por oraciones sin respuesta, yacían hechas pedazos, como el pueblo más allá de esos muros. Miraba los brazos caídos del Cristo, descansando en el polvo sin una astilla fuera de lugar. Dios mío, murmuró,
con la voz quebrada. ¿Nos escuchaste? No era solo una afirmación, era una confesión, un regreso a la fe que creía perdida. Apoyó su frente en el suelo frío de piedra, con lágrimas mezclándose con la tierra. Don Esteban estaba desplomado en un banco, su rostro curtido empapado en lágrimas. Su rosario yacía olvidado en el suelo, las cuentas esparcidas como semillas de una oración ya respondida. La profecía, susurró, con voz áspera. Era verdad. Vio el rostro de su abuela en su mente, sus historias sobre el poder de la Iglesia ahora vivas frente a él. Esteban extendió la mano, tembloroso, como si quisiera tocar el aire alrededor de la estatua, convencido de que brillaba con algo sagrado. Tú estuviste por nosotros, dijo, esta vez en voz más alta, y algunas cabezas se giraron, asintiendo en silencio. Los aldeanos comenzaron a moverse lentamente, como soñadores despertando de una visión. Un pescador se persignó, con las manos callosas temblorosas. Una madre abrazó a su hija, murmurando gracias entre sollozos. Un anciano, sin su bastón perdido en el caos, se sostuvo de un banco, sus labios moviéndose en una oración tan baja que no se oía. La niña que antes había llorado ahora se aferraba a su padre, callada, con los ojos fijos en el Cristo. La iglesia, golpeada pero en pie, los contenía a todos, sus muros de piedra marcados pero firmes, su techo de madera crujiendo pero entero. El agua se acumulaba en el suelo, reflejando las velas que aún ardían, sus llamas ahora firmes, como inclinándose ante el milagro. Alguien, una mujer al fondo, comenzó a cantar. Ave María Purísima. Su voz era temblorosa, pero fue creciendo, unida a otras, un himno frágil que se alzaba entre el silencio. Los unió, con la voz entrecortada, el suave tarareo de Tomás mezclándose con la suya. El canto no era fuerte ni triunfante, pero estaba vivo, un hilo que tejía a los rotos en uno solo. El padre Mateo se puso de pie, con las piernas inestables, y se volvió hacia su rebaño. Y el Señor nos ha perdonado, dijo, con la voz cargada de emoción. Él ha tomado nuestro miedo sobre sí. Las palabras resonaron, hundiéndose en corazones que habían vislumbrado lo imposible. Nadie se atrevía aún a salir, a enfrentar la ruina que sabían los esperaba. No era necesario. La iglesia era suficiente, su aire denso de reverencia, su Cristo transformado. Los miró a Tomás, su rostro ya sereno, y sintió una certeza asentarse en sus huesos, sobrevivirían, no solo ese día, sino siempre, por esto. Esteban murmuró de nuevo. La profecía. Y un joven cerca repitió. Un milagro. La palabra se extendió, susurrada de banco en banco, una chispa encendiendo fuego. Padre Mateo subió al altar, con cuidado de no perturbar los brazos caídos. Encendió una nueva vela, su llama temblando y luego manteniéndose firme. Somos sus hijos, dijo, ahora más fuerte, dirigiéndose a la multitud. Y él está aquí. Cabezas se inclinaron, manos se juntaron, ojos se elevaron hacia la estatua. El Cristo de los brazos caídos se veía distinto, no disminuido, sino más cercano, como si hubiera entrado en su sufrimiento, y lo hubiera cargado por ellos. Afuera, San Isidro yacía en ruinas, casas aplanadas, botes astillados, campos de agave desgarrados. El mar aún se agitaba, sus olas inquietas pero ya no mortales. La torre del campanario seguía en pie, intacta, como un faro entre el amanecer cubierto de polvo. Pero dentro, nada de eso importaba aún. Los aldeanos permanecían en presencia de algo más grande, algo que jamás olvidarían. El Cristo se había movido, sus brazos habían caído, y la tierra se había aquietado. No sabían de los debates que vendrían, de las voces que lo llamarían casualidad, un fallo en la madera vieja. No sabían de los peregrinos que vendrían buscando este lugar, ni de las historias que crecerían. Solo conocían el silencio, la estatua, la verdad que los unía. La verdad asombrosa, la que intentarían enterrar, estaba viva en sus corazones, y no sería silenciada. Cuando los aldeanos de San Isidro finalmente salieron de la iglesia de la Esperanza, el amanecer comenzaba a despuntar, su luz pálida y vacilante, como si no estuviera segura de pertenecer a un mundo tan roto. El pueblo yacía en ruinas, casas de adobe reducidas a escombros, botes pesqueros astillados a la orilla, campos de agave marcados por grietas profundas. El aire olía a polvo y sal, espeso con el dolor de la pérdida. Y sin embargo, la iglesia permanecía intacta, sus muros de piedra resplandecientes bajo los primeros rayos, su campanario elevándose al cielo como una promesa cumplida.
El Cristo de los brazos caídos, ahora cambiado para siempre, los había salvado, y esa verdad ardía más fuerte que la devastación ante sus ojos. Luz Morales sostenía la mano de Tomás al salir, sus piernas débiles pero su espíritu firme. La vista de su hogar, una pila de adobe agrietado donde vivían los recuerdos de Javier, le trajo lágrimas, pero las secó con decisión. «Estamos vivos, pequeño», le dijo a Tomás, su carita manchada de polvo pero tranquila. «Eso es lo que importa». Miró hacia atrás, hacia la iglesia, con sus puertas abiertas enmarcando la silueta del Cristo, y sintió que una determinación se asentaba en su pecho. Volverían a construir, no solo muros, sino vidas, porque Él les había mostrado el camino. El padre Mateo se encontraba en la plaza, su sotana rasgada pero su voz firme, llamando a los vecinos a ayudar a los heridos y limpiar los escombros. El milagro había despojado sus dudas, dejando a un hombre renacido. «Dios nos ha dado una segunda oportunidad», dijo a un grupo de pescadores, cuyas redes estaban enredadas entre los restos. «Honremos ese regalo». Sus manos, antes temblorosas, ahora levantaban piedras junto a ellos. Su fe ya no era un sermón, sino un fuego que daba calor a todos los que lo veían. Los brazos caídos del Cristo se habían convertido en su brújula, guiándolo a liderar con propósito. Don Esteban caminaba entre las ruinas, su bastón golpeando las tejas rotas. La profecía se cumplió, decía a quien quisiera escuchar, sus ojos brillando a pesar del caos. Llevaba una astilla del banco de la iglesia en el bolsillo, una reliquia de aquella noche que comprobaba que las historias de su abuela eran ciertas. Cuando un niño pequeño le preguntó por qué la estatua se había movido, Esteban se arrodilló, su voz baja y serena. «Porque Él nos ama, pequeño. Porque Él carga lo que nosotros no podemos». Sus palabras se esparcieron, sembrando semillas de esperanza en un pueblo que tanto las necesitaba. La reconstrucción comenzó ese mismo día, lenta y agotadora bajo un sol que parecía llorar con ellos. Los pescadores recuperaban lo que podían, atando botes astillados con soga y oración. Las mujeres barrían el polvo de los hogares agrietados, y sus cantos de la guadalupana se alzaban sobre el golpeteo de martillos. Los niños, entre ellos Tomás, llevaban agua a los trabajadores, su risa una frágil rebeldía frente a la tristeza. Los unió a un grupo que tejía palmas para refugios temporales, sus dedos ágiles a pesar del dolor en su corazón. Cada noche, regresaba a la iglesia, se arrodillaba ante el Cristo para dar gracias, su rosario convertido en un hilo que la unía al milagro. La iglesia de la Esperanza se volvió más que un refugio, era el corazón palpitante de San Isidro. Donde antes solo los devotos asistían a misa los domingos, ahora los bancos se llenaban a diario. Hombres que antes se burlaban de la fe se colocaban hombro con hombro junto a los ancianos, sus cabezas inclinadas ante el Cristo de los brazos caídos. Luz comenzó un grupo de oración, su voz suave pero segura mientras guiaba a las madres en la lectura de los salmos. «Y Él nos escucha», decía, y los asentimientos de las demás repetían su certeza. Tomás también halló consuelo allí, dibujando la estatua con carbón, sus líneas infantiles capturando su poder silencioso. El padre Mateo predicaba con una pasión que atraía a multitudes más allá de la plaza. «Y el Cristo bajó sus brazos para levantarnos», proclamaba, entretejiendo el milagro con la historia de San Isidro. Se negó a reponer los brazos de la estatua, insistiendo en que quedaran donde cayeron, un testimonio de la voluntad divina. Las paredes de la iglesia, antes desnudas, se llenaron de ofrendas, velas, pulseras tejidas, botellas de mezcal vertidas en agradecimiento. Un pescador talló una placa de madera que decía el Cristo de los brazos caídos, y la colgó sobre el altar, provocando suspiros entre los recién llegados. La noticia del milagro se esparció como fuego en matorral seco, llevada por comerciantes y marineros hasta la ciudad de Oaxaca, y luego más allá. Para 1979, comenzaron a llegar peregrinos, primero unos pocos, luego una multitud. Una mujer de Chiapas aseguró que su fiebre desapareció al tocar la puerta de la iglesia. Un hombre de Veracruz dijo que el mar se calmó mientras rezaba cerca del templo. También llegaron escépticos, académicos y periodistas que atribuyeron el movimiento de la estatua a una falla en la madera antigua estresada por los temblores. «Fallo estructural», escribieron, con plumas afiladas de razón. El padre Mateo los recibía con una sonrisa, señalando la iglesia intacta en medio de las ruinas de San Isidro. «Explíquenme eso», decía, y la mayoría se marchaba en silencio. A los aldeanos poco les importaban los debates, ellos conocían la verdad, aunque algunos intentaran enterrarla. La vida de Luz cambió junto con el pueblo. Reconstruyó su hogar, ladrillo a ladrillo,
con la ayuda de los vecinos, y comenzó a coser para los peregrinos, cambiando las redes por aguja e hilo. Tomás creció fuerte, sus dibujos ahora se vendían a los visitantes, cada uno un tributo al Cristo. Esteban, aunque frágil, se convirtió en el guardián del milagro, contando su historia a viajeros de ojos abiertos hasta que su voz se apagó. No dejen que lo olviden, susurraba, y ellos prometían que no lo harían. Para el año 2025, San Isidro ya no era el pueblo olvidado de 1978. Las cicatrices del sismo se habían desvanecido, nuevos hogares pintados de rojos y amarillos vibrantes, muelles llenos de botes, campos de agave prosperando bajo manos cuidadosas. La iglesia se mantenía como un faro mundial, su campanario un hito para quienes buscaban esperanza. Los peregrinos dejaban rosas, monedas, notas escritas a mano a los pies del Cristo, asegurando que su presencia sanaba corazones y cuerpos. Algunos decían que las olas del Pacífico se volvían suaves cerca de San Isidro, una gracia nacida de aquella noche. Otros juraban que los ojos de la estatua lo seguían, no con juicio, sino con amor. Y sin embargo, la verdad asombrosa persistía en susurros. Forasteros, científicos, escépticos, incluso algunos sacerdotes, restaban importancia al milagro, llamándolo folclore o coincidencia. Sus palabras dolían, pero el pueblo de San Isidro se mantenía firme. Luz, ahora con canas, enseñaba a su grupo de oración a ignorar el ruido. Lo vimos moverse, decía, con voz tan firme como la piedra. Padre Mateo, ya retirado pero siempre presente, mantenía los brazos caídos en una vitrina, una respuesta silenciosa a la duda. Las historias de Esteban vivían en los nietos que nunca vieron el sismo, pero sentían su eco. El Cristo de los brazos caídos era más que una estatua. Era esperanza tallada en madera, un recordatorio de que incluso cuando la tierra traiciona, la fe perdura. San Isidro no solo había reconstruido sus calles, sino también su alma, unida por un milagro que se negó a desvanecerse. La iglesia permanecía como prueba, inquebrantable, eterna, una luz que ningún escéptico podía apagar. El Cristo de los brazos caídos no se desvaneció en la memoria tras aquella noche de 1978. Su presencia en la Iglesia de la Esperanza se hizo más fuerte, un faro para San Isidro y más allá, atrayendo a almas en busca de esperanza, sanación y redención. A lo largo de las décadas, incontables peregrinos afirmaron que su toque transformó sus vidas, pero 5 historias sobresalen, testimonios de fe tan profundos que evocan el milagro que salvó a un pueblo. No son leyendas, sino verdades vividas por gente común, prueba de que el Cristo de los brazos caídos aún levanta a quienes se arrodillan ante él. Milagro 1. La vista del pescador. Juan Pérez tenía 40 años cuando el mar se volvió una mancha borrosa. Pescador nacido entre las olas de San Isidro, había pasado su vida leyendo mareas y lanzando redes, sus manos tan firmes como los acantilados. Pero en 1985, una neblina comenzó a cubrirle los ojos, robándole primero los colores, luego las formas. Los médicos en la ciudad de Oaxaca lo diagnosticaron con cataratas, demasiado avanzadas para cirugía en un pueblo con una sola clínica. Nunca volverás a pescar, le dijeron, y el mundo de Juan se oscureció, no solo su vista, sino su propósito. Su esposa, Carmen, comenzó a vender petates tejidos para alimentar a sus 3 hijos, pero Juan se sentía una carga, su orgullo hundiéndose cada día que pasaba sin hacer nada. Una tarde, Carmen lo instó a ir a la iglesia. Reza, Juan, le dijo, su voz suave pero firme. El Cristo te escuchará. Juan se resistió, nunca había sido devoto, su fe limitada a rezos murmurados durante tormentas. Pero la desesperación lo empujó. Guiado por Carmen, entró tambaleante a la iglesia de la Esperanza, el aire fresco acariciando su piel. La estatua se alzaba ante él, una sombra que apenas podía distinguir. Se arrodilló con torpeza, sus manos temblando sobre el bastón. Señor, susurró, no sé cómo pedirte. Pero mi familia me necesita. Devuélveme los ojos, si es tu voluntad. Una calidez lo envolvió, no calor físico, sino algo más profundo, como luz de sol entrando hasta los huesos. Juan parpadeó, sorprendido, pero solo vio oscuridad. Salió de la iglesia avergonzado, pensando que había fallado. Días después, mientras Carmen le servía café, Juan notó un destello, un brillo en la taza. Al final de esa semana, comenzaron a emerger formas, la trenza de su hija, la curva de un bote. Los médicos, atónitos, comprobaron que sus cataratas estaban retrocediendo, una imposibilidad médica. Juan regresó al mar, sus redes llenas,
su corazón aún más. Volví a ver porque él me vio a mí, contaba a los peregrinos, con lágrimas en sus ojos restaurados, y una botella de mezcal dejada en el altar como agradecimiento. Milagro 5, el regreso del forastero. Elena Ramírez era una forastera en San Isidro en 2018, aunque había nacido allí 40 años antes. Se fue siendo niña, su familia huyendo de la pobreza, y con el tiempo perdió contacto con su hermano Raúl, tras una pelea que los separó profundamente. Ahora, como maestra en Ciudad de México, Elena cargaba con la ausencia de Raúl como una herida abierta. Fue el relato de una amiga sobre el Cristo de los brazos caídos lo que la trajo de regreso, como una peregrina en busca de cierre. Tal vez lo encuentre, pensó, al entrar a la iglesia de la Esperanza, donde el aire pesaba de tantas oraciones. Se arrodilló frente a la estatua, sus brazos caídos una silenciosa invitación. Señor, tráeme de vuelta a Raúl, susurró con la voz quebrada. O dame paz para dejarlo ir. Al levantarse, un hombre cercano se volvió, aquel pescador, con rostro curtido por el sol, tenía algo familiar. Elena, dijo él, con voz temblorosa. Era Raúl, también llamado ese mismo día al templo, buscando perdón por tantos años de silencio. Se abrazaron, las lágrimas mezclándose, bajo la mirada del Cristo que presenció su reencuentro. Desde entonces, Elena y Raúl visitan juntos cada año, con un lazo más fuerte que nunca. Él nos llamó a los dos, dice Elena, dejando una vela en el altar. El Cristo me devolvió a mi hermano. Estos milagros, de la vista, el aliento, la cosecha, la paz y el reencuentro, son apenas hilos en el tapiz de fe de San Isidro. El Cristo de los brazos caídos sigue escuchando, con los brazos bajos pero su poder intacto, recordándonos que ningún peso es demasiado grande para él. El Cristo de los brazos caídos no es un recuerdo lejano ni una leyenda perdida en el pasado de San Isidro. Su poder vive, en el terremoto que se detuvo, en las vidas que ha tocado, en los corazones que se arrodillan ante él en la iglesia de la Esperanza. Desde la vista restaurada de Juan hasta el reencuentro entre lágrimas de Elena, estos milagros son prueba de que cuando el mundo se sacude, cuando la esperanza parece perdida, el Cristo con los brazos caídos está ahí, listo para levantarnos. Esta no es solo una historia, es una verdad impactante que algunos quisieron enterrar, pero que brilla con más fuerza cada vez que alguien la escucha. Y ahora, está en tus manos. Si estás en la oscuridad, enfermedad, duelo, una carga tan pesada que ni puedes nombrarla, no pierdas la fe. El Cristo que detuvo un terremoto, que dio aliento a Clara y lluvia a Rosa, te está escuchando ahora mismo. Tómate un momento. Cierra los ojos. Háblale. Ya sea en la iglesia soleada de San Isidro o en un rincón silencioso de tu hogar, sus brazos están abiertos, no en sacrificio, sino en abrazo. Pide fuerza, sanación, paz. Nada es imposible para él, y estas historias, la de Juan, Miguel, todas, demuestran que responde a quienes confían. Ven a San Isidro, si puedes. Camina por las calles de adoquín donde los pescadores remiendan redes y florece el agave bajo el cuidado de Dios. Entra a la iglesia de la Esperanza, donde el aire vibra con oraciones y el Cristo de los brazos caídos espera. Toca los muros de piedra que resistieron la ruina. Enciende una vela en su altar, donde botellas de mezcal y flores tejidas susurran gratitud. Lo sentirás, una paz que no cabe en palabras, una certeza de que no estás solo. Los peregrinos se van transformados, con las cargas más livianas, la fe más firme. ¿Te unirás a ellos? Y no guardes esta verdad solo para ti. El mundo necesita esperanza, necesita al Cristo que baja sus brazos para levantarnos a todos. Comparte esta historia, cuéntasela a un amigo, un vecino, alguien que busque luz. Si esto te ha tocado, haz que tu voz se escuche. Imagina un canal, Luz de Cristo, donde testimonios como este enciendan la fe por todo el mundo. Dale like, para que otros lo encuentren. Comenta, comparte lo que movió tu corazón, o un milagro que tú mismo hayas visto. Suscríbete, y activa la campanita para no perder ni un testimonio que podría cambiarlo todo. Juntos, podemos difundir esta verdad impactante. Él está aquí, y Él es suficiente.